vamos a arrancar por el cambio, ¿no? Más allá de haber sido concejal, de haber sido parte de lo que es el poder legislativo a nivel local en la ciudad de Puerto Madryn, es un salto cualitativo y cuantitativo importantísimo el que estás dando o el que diste en tu vida política. Hoy, representando a la provincia en el Congreso de la Nación, asumiste el 7 de diciembre, si mal no recuerdo, y como bien decía un conductor político en la provincia, despacito y por las piedras, silencio, pero con mucha actividad, con mucho trabajo. Sí, la verdad que es un desafío muy importante el estar en la Cámara de Diputados de la Nación. Por supuesto que lo asumo con mucho compromiso y con todas las ganas de trabajar por la provincia y sobre todo por Madryn, que es la ciudad a la que pertenezco. Bueno, ¿cómo fue esos días? ¿Cómo me podés contar que fueron esos días cuando cruzaste la puerta de ingreso del Congreso de la Nación, el acomodamiento en el despacho, los comienzos de las relaciones? Porque me imagino que uno imagina, ¿no? En los pasillos, en los halls, que te topás con diputados con distintas realidades y de distintos puntos del país. Sí, la verdad que fue en principio muy emotivo el día de la Asunción. Uno no deja de pensar todo lo que ha recorrido para llegar hasta acá y quienes han acompañado, sobre todo con mucho respeto y muy presente los compañeros militantes, que son los que están siempre, y bueno, los conductores del espacio político al que pertenezco, que son también los que me han dado la oportunidad de acompañar y de caminar todos estos años. Y bueno, y como decís, sí, la verdad que es un escenario totalmente distinto a lo que uno está acostumbrado en lo local, y muy interesante poder escuchar las experiencias de compañeros de otras provincias del país. Me parece que es sobre todo eso, el poder entender, escuchar, abrir bastante la mirada en cuanto a la situación, como cada uno lo va viviendo. Y bueno, si bien hace poquito que estoy allá, empezando a conversar y como te decía, conocer otras realidades y empezar a vincularnos con otros compañeros. Si mal no recuerdo, juraste por los militantes, ¿verdad? Sí, así es. En esto de las relaciones, en esto que bien me decías recién, no creo que uno lo que pueda apreciar, y dentro del espacio por el cual estás en la banca, que es el Frente de Todos, un año que empezó con algunas complejidades, se puede decir, ¿no? Dentro de la estructura del Frente de Todos. ¿Cómo la vivís? Sí, la verdad que es un poco movilizado, está todo en el bloque, pero nada, entiendo que hay que trabajar. Me parece que la unidad siempre es el camino, y sobre todo en este momento, más que nada por el escenario político y económico que estamos viviendo, que tiene las complejidades que todos ya conocemos. Me parece que son momentos para tener más presente que nunca que primero está la patria, que hay que poner por delante la realidad de la gente, que por supuesto es muy distinta a lo que uno puede vivir dentro de la Cámara, y en eso tenemos que tener siempre los pies en la tierra y la cabeza fría para poder entender que la responsabilidad que tenemos es muy grande, y que las decisiones que se toman dentro de la Cámara también perjudican o favorecen al resto de los argentinos. Hay que dejar los egos de lado, ¿verdad? Sí, totalmente. Me parece que la construcción colectiva tiene que ser lo primordial, que es difícil, ya lo sabemos que generalmente cuesta, pero estoy convencida de que es por ahí. ¿Crees que este tipo de no sé cómo llamarlo, de movilizaciones dentro del bloque, lo único que hace, además de perjudicar, como bien decías recién, a la gente, crees que, hablando netamente en lo político, se le favorece a la oposición? Sí, sin duda, y es realmente preocupante ver algunas posiciones de la oposición, y también que se perfilen o quieran imponerse como una opción para el 2023, cuando sabemos que todo lo que estamos viviendo ahora, no en su totalidad, porque también uno tiene responsabilidades y aciertos y errores cuando es gobierno, pero que muchas de las situaciones que estamos viviendo están relacionadas con las decisiones que ha tomado el gobierno de Macri, y la verdad que
es difícil poder pensar y ver las actitudes y la forma de manejarse de gente que debería estar asumiendo responsabilidades más que intentando posicionarse para una gobernación o un proyecto nacional. En esto de las relaciones, uno vio que ya tuviste agenda en común con Tolosa Paz. ¿Por qué no nos contás un poco cómo surgió, cómo se llegó a tenerla? Sí, fue una reunión que surgió, como decías antes, de cruzarnos y de empezar a conocernos. Me parece que es una compañera con mucho recorrido y con una fuerza de tracción importante que, nada, me pareció súper interesante la reunión. Acordamos seguir trabajando en conjunto y así como con ella hemos estado hablando con otras compañeras para poder empezar a compartir y acompañarnos sobre todo en la presentación de proyectos y en el conversar sobre la realidad política que es actualmente en el día a día. En esto, me imagino que como uno que te conoce desde hace un tiempo, en esto de, ¿de qué lado estás? De los ismos, ¿no? Del albertismo, del maximismo, sorteás todo eso, ¿no? En esto de decir, no es hora de ismo, sino que es hora de tratar de levantar el país. Sí, totalmente de acuerdo, y me parece que el ismo que tiene que priorizarse y volver a fortalecerse y ocupar el lugar en el escenario político es el peronismo. Después creo que las conducciones o las candidaturas van surgiendo naturalmente, pero creo que lo principal es poder dejar de lado algunas pretensiones. Me parece que no es momento de hablar ni siquiera de albertismo. Estoy convencida de que es el momento del peronismo y eso lo tenemos que entender todos. Hablando de todos, ¿cómo viviste la apertura de sesiones, el discurso del presidente, punto por punto? Hizo mucho hincapié en el tema inflacionario, hizo mucho hincapié en que no va a haber tarifazos. ¿Cómo lo viviste? Sí, fue una sesión bastante particular. El discurso en sí me pareció interesante, con una proyección importante para este año, y me pareció también positivo, digamos, no solo hacer el recuento de todas las gestiones y decisiones que se fueron tomando principalmente en el marco de la pandemia, sino que también hablar de la inflación, de realmente las preocupaciones que tiene la gente, que creo que es el eje central, y después también me pareció muy importante plantear en cuanto al Fondo Monetario cuáles van a ser las acciones que se van a tomar, que se va a investigar, y también la posición del Poder Judicial que sabemos que tiene que volver a su independencia y a avanzar en las investigaciones que consideren, para dejar en claro cómo fueron las cosas, sobre todo en cuanto al préstamo del Fondo Monetario que sabemos nos ha perjudicado notablemente a todos, y como te decía anteriormente, creo que hay que buscar no culpables sino responsables de esas decisiones y que den las cuentas no solo para nosotros, sino también para que la gente sepa qué pasó. Ya vamos a entrar en el tema de lo que es el proyecto con el FMI, pero antes te quería preguntar, Euge, ¿cómo tomás esto? Yo lo decía recién en el top 5, ¿cómo tomás esto de que cuando lo importante deja de ser lo importante? Digo, lo importante de esa jornada era el discurso, la palabra del presidente, este tipo de cosas que vos estás explicando, que la justicia vuelva a tener la independencia, que el tema inflacionario y demás, y de repente todo un sector con banderitas ucranianas se levanta y se va. ¿Cómo me pareció, primero que no me pareció algo espontáneo, creo que era algo que tenían ya planificado. Me parece irresponsable, principalmente porque independientemente del color político era el presidente de la nación, y el mínimo respeto de escuchar el discurso estando de acuerdo o no, pero quedándose ahí. Y además no es casual que se pararon y se fueron sintiéndose agraviados justamente cuando el presidente habló en relación al Fondo Monetario y a las investigaciones que se van a llevar adelante. Aparte, si uno hace un poco de memoria de haber escuchado el discurso de Macri con lo que eso significaba para la salud, hoy no respetar un discurso de Alberto, pero lo que digo es, posteriormente a eso, se muestra de que no se está todo tan bien como ellos quieren mostrar. Digo, ellos, los de la oposición,
al partido gobernante, ¿no? Porque digo, se levantaron, Manes salió a explicar por qué se quedó, y el senador Ignacio Torres de Chubut lo salió al cruce diciendo que habla de cerebro, pero lo usa poco. Muchos radicales salieron precisamente a cruzarlo al senador chubutense. Digo, en esto de que vos mismo decías no fue premeditado, no fue organizado, digo, quedan como expuestos de que hay una cierta ruptura dentro de ese espacio también. Sí, sin duda quedaron en evidencia también las diferencias internas que ellos tienen, y por ahí volviendo al principio de la charla cuando hablábamos de los personalismos, me parece que a veces el poder y los cargos confunden un poco. Creo que fue desacertada totalmente la actitud del senador Torres. Me parece que no es por ahí, que lo que hablábamos al principio, uno puede estar de acuerdo o no, pero la política necesita un salto de calidad en un montón de cosas, y en todo caso debates internos cuando haya que darlos, y eso también va para el espacio nuestro. Bueno, ahora sí te llevo a esto que va de la mano con el discurso del presidente que recién hablabas. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Que recién hablabas con respecto al proyecto del FMI que tanto revuelo ocasionó en el bloque oficialista. Sí, la verdad que genera contradicciones, a todos nos genera contradicciones estar pensando en que hay que pagar nuevamente una deuda y que hay que volver a estar dentro del Fondo Monetario cuando es un lugar del que ya habíamos salido. Y sin duda, si bien no es responsabilidad de este gobierno, creo que cuando hay un tema tan complejo como es este, hay que evaluar bien cuáles son las consecuencias de aceptarlo o no, y en eso también confiar, digamos, y respetar los criterios de quienes están gobernando. Me parece que entrar en discusiones en este tipo de cosas, yo apuntaría más a buscar responsabilidades, como te decía anteriormente, que a estar cuestionando cuáles son las decisiones que toma el gobierno y del que formamos parte todos. Bueno, en las últimas horas salió publicado de que se habrían juntado Sergio Massa con Máximo Kirchner precisamente a evaluar este proyecto, a analizar punto a punto. Se espera, me imagino, desde el lado oficialista llegar a un buen puerto. Sí, están todos trabajando en eso. De hecho, ayer entró a la Cámara el proyecto definitivo. Estamos todos empezando a tomar vista, digamos, de la famosa letra chica, cuáles son los últimos acuerdos que se hicieron, y está prevista para la próxima semana la sesión. Eso te iba a preguntar precisamente, ¿se va a tratar la próxima semana? ¿Ya está estipulado en orden día y demás? En principio va a ser la próxima semana, todavía no está definido si el jueves o el viernes. Te traigo a la provincia nuevamente. ¿Cómo cuando regresás de tu actividad legislativa, seguís en esto de uno que conoce tu actividad en lo social, seguís trabajando con esos sectores, muy buena relación con el secretario de Desarrollo Comunitario de la ciudad de Puerto Madryn, el comandante Pablo García? ¿Se sigue trabajando en agenda conjunta? Sí, nosotros seguimos en contacto prácticamente diario, no solo con Pablo de Acción Social, sino también con otros funcionarios, y por supuesto siempre tratando de acompañar, lo mismo que a los compañeros concejales. Seguimos trabajando en equipo, más allá de que nos tocan distintos lugares en este momento. La última, Euge, capaz que me surge otra más, pero por el momento, se espera una buena agenda a partir del lunes en la Ciudad de Buenos Aires con el ministro Juanchi Zabaleta de Desarrollo Social, conjuntamente con el secretario de la Municipalidad, Pablo García, y el secretario de Producción, Esteban Abel. ¿Esteban Abel? Sí, tenemos armada agenda para lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Bueno, ellos van a participar y yo los voy a acompañar en todas las actividades que puedan. Me parece que es una buena oportunidad también para fortalecer la gestión y poder hacer un trabajo en conjunto desde Buenos Aires, desde acá, para buscar nuevas alternativas y mayor acompañamiento para los proyectos que se vienen llevando adelante, que ya sabemos la gestión de Gustavo lo viene realizando desde el principio, y que muchas cosas se suman a la gestión anterior de
de Ricardo, así que ahí vamos a estar acompañando. ¿Crees que esta es la actividad, lo que debería hacer en distintos puntos del país los diputados, más allá de su actividad legislativa y lo que significa, es esto de abrir puertas, de seguir trabajando para la provincia? Sí, totalmente. Me parece que esa es una de las funciones que tenemos que llevar adelante, más allá, como decías, del trabajo legislativo, el poder estar allá, que es mucho más fácil acceder por una cuestión de distancia y de tiempo. Creo que todo lo que está a nuestro alcance para acompañar la gestión lo tenemos que realizar. Bueno, Euge, me alegra haberte tenido aquí en El Resto es Billutería nuevamente, en esta segunda temporada. Espero que la próxima vez sea en el piso. Así será. Gracias a vos por el contacto. Eugenia Leanelo, diputada nacional.